Vamos a la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo número 3. Bueno, yo quiero creer que usted vino hoy porque tenía muchas ganas de venir al culto. Espero que no haya venido solo porque había Santa Cena. Y allí en las redes hay personas que están conectadas porque hoy es Santa Cena, quieren formar parte del culto. Otros quizás están por la primera vez porque los han invitado y quieren escuchar la palabra de Dios. Y otros están para espiar. ¿Sabía que hay gente fisgona? Y hay gente a veces que viene a la iglesia para pispear, a ver, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que dicen? Un día un matrimonio se paró allí, querían hablar con el pastor y justo yo estaba ahí. Entonces querían saber los horarios de los cultos, querían ver cómo era la reunión, necesitaban oración, tenían ataduras, le habían hecho una maldición. Entonces, venga, vamos a orar. Y yo estaba contento de que cuando empecemos a orar, Dios va a romper las cadenas de esta gente, pensé yo. Y entonces cuando empezamos a orar y el poder del Señor comenzó a manifestarse, la gente salió despavorida. Los dos se fueron y dijeron: están todos locos en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque algunos hablaban en lenguas, otros glorificaban a Dios a viva voz. Entonces la gente pensó: esta gente está loca. Por eso digo, algunos vienen como para espiar, a ver de qué se trata. Y algunos en las redes quizás están mirando de qué se trata, y algunos quizás están solamente para espiar. Pero yo tengo igualmente para el que viene con corazón sincero, el que escucha con corazón sincero, el que viene para ver qué hay de nuevo, viejo, con el espíritu de Bhagwani. ¿Qué hay de nuevo, viejo? El que está en las redes y solo está quizás para espiar. Yo igualmente tengo que compartir la palabra de Dios. O sea, mi responsabilidad, no este año, sino desde que me acuerdo, es predicar la palabra de Dios. Y yo quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón hace unos días atrás. Capítulo 3, vamos a leer algunos versículos de la primera carta de Juan, que dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mire, ahí tenemos para hacer un estudio bíblico, pero quiero continuar. Amados, mire qué bueno que Juan cómo nos trata. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos ahora? ¿Qué somos ahora? Perdón, no lo escucho bien. ¿Qué somos ahora? Y si no, ore para que yo reciba el oído. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando del Señor Jesús, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en el Señor, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice su Biblia? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En una versión muy popular nuestra, como hablábamos antes por ahí, ni ha visto, diríamos nosotros. Todo aquel, dice el apóstol San Juan, que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Escuche bien, por favor, porque el apóstol dice cosas preciosas aquí, que si usted recibe los primeros versículos, dice quédese en los primeros 2 versículos, pero luego él dice otras cosas que si usted se detiene a pensar, si nosotros trajéramos al apóstol Juan, cosa que no se puede hacer porque los muertos no pueden volver a la vida, salvo que Dios hiciera una excepción, pero no lo va a hacer. Entonces, si Juan viniera y predicara este mensaje, estos versículos que yo terminé de leer acá, y él dice: si usted no permanece en Él,
Si usted permanece en él, entonces usted no peca. Pero si usted peca, usted no ha visto al Señor, usted no conoce al Señor. Y entonces, si Juan dijera eso, estando aquí en cuerpo presente, algunos de los que están acá y varios de los que están en las redes dirían: ¿quién es para juzgarnos a nosotros? Juan es un religioso, es un hipócrita, un fariseo religioso que viene a juzgarnos a nosotros. ¿Qué tiene que decir de nosotros? ¿Por qué habla así de nosotros? ¿Por qué dice que yo no le he visto ni le he conocido si yo peco? Y lo juzgaríamos muy probablemente muchos de nosotros. Si lo dice el pastor, claro, es mucho más fácil. Pero como lo dice la Biblia, entonces usted tiene que prestar atención. Lo dice la palabra de Dios. Si lo dice la palabra de Dios, es cierto. Juan lo dijo por el Espíritu Santo hace casi 2000 años, 1900 y pico, para ser más exacto. Y esto que él dijo es cierto, y si él viene y lo dice ahora, sigue siendo cierto. No nos interesa, hermano, la opinión personal de cada uno de nosotros. Lo que nos debiera interesar es lo que Dios dice acerca de nosotros. ¿Cuántos entendieron? Digan amén. Entonces, ¿por qué Juan escribe esta carta? En primer lugar, él escribe la carta a las iglesias del Asia Menor. Si usted mira allí en un mapa bíblico, va a encontrar, por ejemplo, Juan desarrolló un ministerio en la iglesia de Éfeso. Si usted mira las iglesias de Apocalipsis, todas esas iglesias estaban en la parte del Asia Menor. Así que él está escribiendo a esas iglesias. ¿Y por qué razón Juan escribe esta carta? Escribe esta carta porque se habían levantado falsos maestros, a los cuales él llama anticristos, que estaban cuestionando y enseñando que Jesucristo o que el Cristo, el Salvador, no había venido al mundo, no había venido en carne. O sea que Jesús no era verdaderamente el Salvador. Esa era la enseñanza. Y lo demás que agregaban en la enseñanza, que no era necesario cumplir con los mandamientos del Señor Jesús, ni llevar una vida de santidad para poder obtener la salvación por la fe en Jesucristo. O sea que no era necesario una vida de santidad para ser salvo, ni era necesario obedecer al Señor. Ahora piense, estas doctrinas de demonios se presentaron en el primer siglo de nuestra historia, luego de Cristo, ¿no es cierto? Y ahora no se presentan las mismas doctrinas, no se cuestiona todavía a Cristo y no se cuestiona todavía la salvación, que no es necesario ser santo, que usted puede adaptarse como a usted le parezca al Evangelio y ser un cristiano, un salvo. Y no es así. La Biblia no enseña tal cosa, porque si no, en vano murió el Señor Jesús. Lo que estoy diciéndole es que hay falsas doctrinas allá en el primer siglo y siguen habiendo las mismas falsas doctrinas que están impulsando y llevando a muchos cristianos a vivir una vida mundana, una vida mediocre, como a Satanás el diablo le gusta, como al mundo le gusta. Cuando yo menciono mundo, para que usted comprenda, esto los hermanos de la escuela bíblica lo saben, mundo es el sistema que está administrado por Satanás el diablo, que se maneja y existe independiente de Dios y es contrario a la palabra de Dios. Eso es mundo. Todo lo que tenga que ver con pecado forma parte del mundo, donde Satanás el diablo gobierna, impera, y todo lo que tiene que ver con santidad forma parte del reino del Señor Jesús. Si comprendió hasta ahí, diga un buen amén. Ahora, si usted lee el capítulo anterior, se va a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo, lo que Juan el apóstol plantea. Entonces ahora él quiere poner seguridad en el corazón de los creyentes, de los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, tiene que entender esta primera tremenda, gran verdad, esta de las verdades y de los honores que usted puede recibir, de los privilegios que usted puede recibir. Este es el más grande de todos. Dice: mirad
cuál amor nos ha dado el Padre. Él mismo escribió Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No puede poner una medida, por eso dice de tal manera. Utilizó la palabra tal y ahora dice mirad cuál, para tratar de dimensionar la magnitud del amor de Dios que no tiene medida. Ese tal que utilizó es el mismo cual que está utilizando ahora para decir, hermano, Dios nos ama de una manera que no alcanza nuestra mente a comprender, que no tiene medida. El amor de Dios por usted no tiene medida. Está hablando a la iglesia. Está hablando a los salvados y dice que es tan grande este amor, tan magnífico, tan excelso, inconmensurable. Dice que por ese amor ahora usted y yo somos llamados hijos de Dios. Quizá alguien quiere ostentar algún título, alguna jerarquía dentro de la iglesia, que se lo llame pastor, que se lo llame reverendo, como en algunos cargos por ahí, que se le llame anciano, que se le llame diácono, o salió de moda hace tiempo atrás, porque cada uno por ahí quiere tener títulos más grandes. Entonces el de pastor no... Están dentro de los ministerios, pero algunos por ahí hacen ostentación. Entonces no alcanzó el de pastor, así que le agregamos evangelista. Y no alcanzó el de evangelista, le agregamos el otro ministerio, el de profeta. Y no alcanzó el de profeta, le agregamos entonces el de apóstol. Y no alcanzó el de apóstol y le agregamos iluminados. Y entonces aparecieron los estudios bíblicos especializado en divinidades. O sea, títulos raros que no sabemos ni siquiera qué significan algunos de ellos, pero cosas estrafalarias porque queremos el título. Pero el Señor nos da un título y no hay más alto honor que este título que Dios nos ha entregado por medio de nuestra fe en Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cuál es ese título? Hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Denle un aplauso ya que alguien empezó. Hijo de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo es hijo de Dios? Porque si usted habla con alguien que no es hijo de Dios, va a decir que es hijo de Dios. Porque todos piensan que son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. ¿Cuándo? Por eso lea después el capítulo 1 y el capítulo 2 de la primera carta de Juan. Lea todo Juan, total es cortito, tiene 5 capítulos. Y Juan enseña, y el Señor enseña, que uno pasa a formar parte de la familia de Dios, a ser hijo de Dios, cuando se arrepiente de sus pecados y por la gracia de Dios en la persona de Cristo, por medio de la fe, acepta a Jesús como su Salvador personal. En ese momento, todos los pecados son perdonados, limpiados por la sangre de Jesús, y les es entregada a la persona una nueva naturaleza que es conforme a la naturaleza divina. Entonces ahora esta persona tiene, porque así lo dice la palabra, tiene al Espíritu de Dios morando en su vida. Antes lo tenía, no lo tenía. En el momento en que acepta a Cristo, el Espíritu de Dios viene a morar a su corazón. Y el Espíritu Santo impulsa, lleva a la persona a vivir una vida agradable a Dios. Así que por medio del Señor Jesucristo, en el instante en que usted acepta a Jesús como Salvador de su vida, Dios lo adopta a usted como su hijo. Lo hace hijo. No dice que usted es un siervo. Hay siervos también, sí. Pero Dios le da el título de hijo. Por eso dice, miren qué gran amor, cuán grande es el amor de Dios, que ahora a ustedes, a mí también, bueno, que Juan ya era también, nos ha llamado hijos de Dios. Hijo. Cuando, no sé cómo hace usted cuando ha tenido que retar a sus hijos cuando los ha ido criando. ¿Cómo los llama? Mi amor. ¿Cómo los llamamos generalmente cuando los vamos a retar? ¿Cómo decimos? Lo llamamos por el nombre, ¿no es cierto? Y yo gritaba, ¡Nico! ¡Agus! Y ellos sabían que cuando yo les gritaba el nombre, venía un reto. Entonces un día yo cambié, y todavía estoy cambiando, usted ore por mí. Entonces yo empecé a tratarlos de hijos. Y entonces me dijo mi hijo mayor, pero era chiquito,
Y me dice, me gusta cuando me decís hijo, porque cuando me decís hijo me parece que no me vas a retar. Capaz que lo estaba retando, pero le decía hijo. Entonces lo hacía sentir confortable, porque yo soy su padre. Y Dios a usted lo trata de hijo. Aunque usted sea un hijo chúcaro, ¿sabe lo que es chúcaro? Si no sabe, googlee. Los más viejos saben. Sea un hijo chúcaro, un hijo medio indomable, una hija media rebelde, pero Dios le ama como hijo. Dios lo quiere como hijo. Y entonces le va a enseñar como un padre amoroso enseña a su hijo. Y usted no quiera salirse de la condición de hijo. ¿Ves que a veces los hijos se chiflan, se rayan? Un día yo me enojé con mi mamá, mi papá no estaba, así que con él no me podía enojar. Porque yo vi muchas injusticias en mi casa. Yo tendría unos 9, 10 años. Entonces yo me enojé con mi mamá, me enojé con mis hermanos y dije, me voy de la casa. Y me fui de la casa. Ya no quería ser más hijo. Hasta las 12:30 que me dio hambre. Y entonces ahí me acordé que yo era hijo y volví. Y mi mamá me preguntó, ¿dónde andabas? Por ahí. Pero yo no le dije que me había ido de la casa. Bueno, en realidad me fui por 3 horas hasta que me dio hambre. Eso no lo había calculado. Hermano, calcule bien. Dios a usted lo considera su hijo. Aunque usted por ahí no ande tan derecho, pero Él lo ama como hijo. Y no hay mayor seguridad para usted que estar en los brazos del Padre Celestial. Quédese cerca del Padre, que es el mejor lugar. Me dice un buen amén. Así que lo primero que tenemos que reconocer es que Dios nos llama hijos. Ahora dice el versículo 2, amados. O sea, no solo somos hijos, sino que somos hijos amados. No es que este es amado y el otro no es amado. Este es amado y el otro no es amado. Veo que a veces pasa en las familias. Entonces, no sé por qué, pero algunos padres se identifican más con un hijo que con el otro. Mire la casa, una casa cristiana, podemos decir, era la casa de Isaac y de Rebeca, donde habían nacido los mellizos, que no eran gemelos, que era Esaú y Jacob. Jacob era lampiño, Esaú era peludo, ¿se acuerdan? Muy peludo eres, dice la Biblia. Y dice la Biblia que Isaac, el padre, amaba a Esaú más que a Jacob. Pero Rebeca amaba más a Jacob que a Esaú. Y entonces hubo problemas en la familia, al punto que uno de los hermanos se enojó tanto al ver que la madre lo amaba tanto a él, que dijo, van a llegar los días en que mi padre se muera y yo voy a matar a mi hermano. O sea, se la tenía jurada, lo quería matar. Por esas diferencias que se hacen, no haga diferencias. Si va a tratar mal, trate a todos mal. No. Si va a amar, ame a todos igual. Amén. Si va a repartir, reparta a todos igual. Si va a comprarle un calzado, a este le compro un par de Adidas. A este, había unas zapatillas que salieron hace mucho, unas Adialas. Era parecido, pero no duraban. Y mi papá fue y compró unas zapatillas así. Y para regalar las compró, porque había un hermano, Luisito Gómez, mi amigo, no tenía zapatillas, íbamos a un bautismo, íbamos a jugar a la pelota. Entonces mi papá le dijo, yo te compro un par de zapatillas. Y le compró el par de zapatillas. Eran las 2 izquierdas. Eran baratas. Yo no sé cómo hizo Luisito. Sí sé cómo hizo. Cuando fuimos, le quitó las zapatillas a un hermano que era el supervisor de la iglesia. Entonces él siempre andaba de mocasines, era muy cuidadoso, muy delicado. Y había dejado las zapatillas en un bolso y cuando las fue a buscar, porque íbamos a tener bautismo, entonces le desaparecieron las zapatillas y las tenía Luisito. El tema es que las zapatillas que tenía no eran muy buenas. Así que 3 patadas a la pelota y se descosieron y se despegaron las zapatillas. Así que encima le devolvieron las zapatillas rotas al pobre hermano. Entonces a veces hacemos así los padres. Para usted, la de 10,000. Para usted, la de 500 pesos.
Para usted el traje tal. Y para usted, mire, esto es una herencia del abuelo y anda embolsado la criatura. No importa. Usted no hace diferencia, porque Dios no hace diferencia. Usted mira al Padre Celestial como trata a los hijos y usted, esta tendría que ser un mensaje a los padres, trata igual a sus hijos. Dice que somos hijos y somos todos nosotros, todos, sin excepción, amados. No son menos amados los de la izquierda, son igual de amados que los de la derecha. Dice, no, nosotros los del medio somos más amados. Los que se sientan adelante, esos son más amados. Los de arriba son menos amados. Y los del colegio, no, esos ni son amados. Todos somos amados igualmente. Todos somos amados igualmente. Mira el que está al lado suyo, cerca suyo, dígale, todos somos amados igualmente por nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial nos ama a todos igualmente. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Y antes qué éramos? Hijos del diablo. Ahora somos hijos de Dios porque tenemos a Cristo. Pero dice algo, que este es el segundo punto. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea que hay algo mejor. Diga, hay algo mejor para mí. Hay algo mejor para mí, dice la palabra de Dios. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, está refiriéndose a cuando Cristo regrese en gloria a por la iglesia. Entonces dice luego, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Eso quiere decir que un día, esto lo escribió el apóstol San Pablo también. Por eso hay armonía en todas las escrituras. El día en que Cristo regrese por su iglesia, por sus santos, sus amados, sus hijos, usted y yo que seguimos fielmente al Señor y nos hemos apartado de toda forma de pecado y de iniquidad, nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo de gloria semejante al de la gloria suya y entraremos en la patria celestial para estar siempre con el Señor y podremos verlo cara a cara. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que dice la Biblia. Así que este es el segundo punto. Mi primer punto es, somos hijos de Dios. En segundo lugar, tenemos esperanza de vida eterna, porque dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Usted tiene esta esperanza? ¿Piensa usted a diario que puede ser el último día de su vida? ¿Piensa eso? Dice, bueno, tampoco ando pensando que me van a pisar. No estoy pensando que lo van a pisar, lo van a matar, me voy a pegar el coronavirus por ahí, me voy a morir de neumonía o me voy a morir súbitamente. No. Pero sí estoy pensando, no sé cómo me voy a morir, pero sí estoy pensando que ese día, este día, puede ser el día en que me encuentre con mi Señor. ¿A quién no he visto? Sí he oído, pero lo voy a conocer cara a cara. Y dice que nuestro cuerpo va a ser semejante al de Él. Entonces seremos semejantes al Señor. Esta es nuestra esperanza. ¿Qué espera usted? Y espera un aumentito. Espero que el gobierno haga uno a favor de los pobres. Espero que el patrón sea más paciente conmigo. No, hermano, en serio, ¿qué espera? Si usted espera cosas de esta vida nada más, pobre de usted. Pero la esperanza del Hijo de Dios, o sea, la esperanza de nosotros, es que un día vamos a encontrarnos cara a cara con el Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Mire usted qué importante. Por eso es importante a ver cuál es su esperanza. ¿Cuál es su esperanza para este año? Y estoy esperando que el Señor venga. En cualquier momento puede venir el Señor. Y si no viene, bueno, será mi esperanza para el próximo año, pero estoy esperando eso. Sinceramente, yo estoy esperando eso. Salgo a caminar, a pasear a mis perros y es tempranito y miro al cielo y yo digo, pensar que un día te podré ver, Señor. Como cantaba mi madre cuando éramos chicos, más allá del sol, yo tengo un hogar, dulce hogar, más allá del sol. Y pensar que un día, y puede ser este día, y los perros no saben lo que yo estoy pensando. Sería medio raro que ellos supieran. Pero yo estoy pensando, esa es mi esperanza. Usted no tiene que tener un espíritu servil
para agachar su cabeza y servir a la tierra y a las cosas de la tierra, sino que usted tiene que tener el Espíritu de Cristo para invertir su vida en las cosas de Dios. El que tiene esta esperanza de vida eterna con el Señor Jesús, dice el versículo 3, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Este es el tercer punto. Primero hablé que somos hijos de Dios, segundo lugar hablé que tenemos esperanza, y en tercer lugar le hablo, que se desprende del punto 2, el que tiene esta esperanza de vida eterna, vive purificándose. ¿Está seguro? ¿No tiene alguna cuenta pendiente usted? No digo del fiado, de la libreta o de alguna cuenta, algún crédito que sacó. ¿Tiene alguna cuenta pendiente? ¿Tiene alguna cuenta pendiente con alguna persona? ¿Con el cónyuge? ¿Con los hijos? ¿Con los padres? ¿Con los suegros? ¿Con algún hermano de la iglesia? Entonces tiene alguna cuenta pendiente con Dios. ¿Tiene algún pecado del cual no se ha deshecho todavía y forma parte de su vida y de tanto en tanto viene y se enrolla otra vez en eso? ¿Ha purificado su lengua? ¿Ha purificado sus ojos? ¿Ha purificado sus pensamientos? ¿Tiene su corazón y sus manos limpias para poder presentarse delante de Dios? Porque el que tiene la esperanza de vida eterna tiene también que entender que tiene que purificarse. Porque si no se purifica, olvídese de la vida eterna. Ningún inmundo, dice el Apocalipsis, entrará en el reino de los cielos, pero los puros sí van a heredar la tierra. Y dice el texto y aclara, así como Él es puro. ¿Dónde está Cristo hoy? En nuestro corazón, gobernando nuestra vida, ha establecido su reino en nosotros. Si entendió eso, diga amén. Entonces, así como Él es puro, entonces Él nos purifica. Pero usted también debe querer ser purificado. No, pero si yo, pastor, si yo ya me entregué a Cristo hace, y en el caso mío, hace 43 años me entregué a Cristo. ¿Y de ahí se fue purificando o no te fuiste purificando? Tiene que purificarse. Dice Juan, esto es una actitud constante. El que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso quiere decir que constantemente se está purificando. Porque usted sabe que tiene, ahí donde usted está con su boca cerrada, adentro de su boca y detrás de la celda, de los barrotes blancos, usted tiene, como decía un hermano, una bailarina. Tiene una lengua de la cual Santiago habla y dice que muchas veces ofendemos y salen de nuestra boca palabras de las cuales después decimos, no era yo. No era yo. No, sí, era usted. Hemos hablado con algunas personas que nos han dicho lo que a usted se le ocurra. Dice, ¿y no tuvieron respeto? No tuvieron reparo en decir nada. Después quizá la persona se arrepiente y dice, discúlpeme, no era yo. Dice, y yo digo, pero la cara era muy parecida a la suya. La estatura era la suya, el nombre era como el suyo, la voz era parecida a la suya. O sea que me parece que era usted. No era yo. Sí era usted. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Purificarme. ¿Cuándo? Todos los días. Porque muchas veces hablamos y ofendemos. ¿Cuántos se dan cuenta de lo que estoy diciendo y saben que es verdad? Y entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos. Mi esposa ya sabe cómo soy, así que la mandé a la casa de su madre, así como siendo una palabrota. Y después sigue la vida como si nada. Ella ya sabe cómo soy yo. No, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que yo tengo que purificarme. Y la purificación comienza pidiendo perdón, estableciendo condiciones de paz. Entonces ahí soy puro, no haciéndome, ya está, ya pasó, no es nada. ¿Qué es? Ella también a veces dice cosas. Bueno, también ella tendrá que purificarse, pero usted tiene que dar cuenta a Dios por usted. Purifíquese, como el Señor es puro. ¿Ese qué punto era? El punto 3. Y dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley.
pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Gloria a Dios. En esto, el apóstol Juan está repitiendo más o menos lo mismo que vino diciendo en el capítulo 1 y en el capítulo 2, versículo 7, donde dice, si alguno hubiere pecado, hermano, hijito, hijo de Dios, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si alguien ha pecado, hermanos, si alguien ha pecado, queridos amigos de las redes, si alguien está viviendo en pecado, el apóstol Juan, por el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios está abriéndole a usted la puerta para que pueda reconciliarse con Dios a través del arrepentimiento. Porque dice la Escritura, está escrito allí en la palabra de Dios, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pero el 5 dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. El Señor tiene poder para quitar nuestros pecados. Y tiene poder para ayudarnos a vivir sin pecado. O sea, usted no tiene que vivir una vida chata, una vida mediocre. En la palabra de Dios usted tiene todo el recurso para vivir una vida como a Dios le agrada. Porque luego dice la Escritura, todo aquel que permanece en Él no peca. Entonces, ¿cómo hago para no pecar? ¿Qué dijo Juan que tengo que hacer para no pecar? Tengo que permanecer en Él. Si pecó, pida perdón a Dios. Y si en su pecado ofendió a alguien, falló a alguien, pídale perdón a esa persona. Primero tiene que pedirle perdón a Dios, después tiene que pedirle perdón a la persona. Pero ¿y cómo hago ahora que el Señor me limpia de mis pecados? Bueno, dice, la manera de poder hacerlo es permaneciendo en Él. No es haciendo lo que usted quiere, es permaneciendo en el Señor. ¿Cuál era el problema que había, dije, en la iglesia del Asia Menor en aquel tiempo en que Juan escribe? Se habían levantado algunos falsos cristos para enseñar, falsos maestros, para enseñar que no era necesario obedecer los mandamientos del Señor, que Jesús no era tan importante y que el Cristo no había venido en carne. No era necesario cumplir con la palabra de Dios para poder ser salvo. Pero Juan está diciendo totalmente lo contrario. Él está diciendo que para poder vivir una vida sin pecado hay que permanecer en el Señor Jesús. No intente, hermano, vivir una vida sin pecado cuando usted no tomó la decisión de permanecer en el Señor. Si usted no quiere permanecer en el Señor, y va a ser presa del pecado y de la condenación más adelante. Pero si usted tiene esperanza de vida eterna con el Señor Jesús, entonces va a querer purificarse y va a tomar la decisión de permanecer en el Señor Jesús. Hermano, aunque lo cascoteen, aunque le vengan los 10,000 problemas, aunque le coma el cuero toda la gente, escuche el mensaje el día miércoles, porque la pastora habló de que tenemos reunión mañana en Perdriel, pero se transmite para toda la congregación el día miércoles a las 21. Escuche ese mensaje y usted se va a dar cuenta de que hay oposición constantemente. Esa es la vida cristiana. Y usted acepta esta vida que es la vida cristiana y se toma de la mano del Señor Jesús y nada ni nadie le puede a usted tocar ni hacer daño. El asunto es que usted tome la decisión de mantenerse firme. Dice luego, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Hermano, esto no es simple este mensaje. El que hace la voluntad de Dios, el que hace justicia es justo. El que hace la voluntad de Dios, eso es justicia. El que obedece la palabra de Dios, agrada a Dios. Y vive una vida de justicia, porque el Señor es justo. ¿Cómo es el Señor? Cuando Cristo Jesús está, el Cristo que es justo, está en el corazón de gente injusta, Él los justifica y hace que esos injustos ahora comiencen a conducirse de una manera justa. Todo es por medio de Cristo que mora en nuestro corazón. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sabe? Usted tendría que tener una sonrisa de oreja a oreja al saber que si hoy ha venido a esta casa o está escuchando hoy
este mensaje o lo escuchará no sé cuándo o invitará a otros a escucharlo y no está a cuentas con Dios por medio de la palabra del Señor Jesús, hoy usted puede ponerse a cuentas con Dios y hoy usted es hecho hijo de Dios. Hoy Dios lo llama amado y hoy le da una nueva esperanza y hoy Él lo purifica y hoy Él lo justifica y lo prepara para una vida gloriosa en la tierra y para una vida eterna con Él en los cielos. Cierre sus ojos, por favor. ¿Cuándo es eso? Hoy. Dice la Escritura, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si usted oye hoy que Dios le habla, no endurezca su corazón. Hoy. Hoy es día de salvación. Hoy es día de perdón. Hoy es día de limpieza. Hoy es día de restauración para usted. Hoy es día en que los pecados son completamente perdonados si es que usted reconoce que tiene algo de que perdonarse. Yo no he pedido que nadie se ponga de pie, pero tampoco no es que le voy a prohibir que se ponga de pie. Entiendo que cuando alguien se pone de pie es porque algo de la palabra está dando vueltas en su corazón y en sus pensamientos, y entonces usted dice, me tengo que purificar, me tengo que poner a cuentas con Dios, aun cuando ayer me haya bautizado, o aun yo cuando haya bautizado junto con mi hijo a todos los hermanos que lo hicieron, pero a la mañana tengo que levantarme y purificarme, ir a Cristo cada mañana. El Hijo de Dios ora como el salmista: examíname, oh Dios, prueba mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Examíname. ¿Qué está diciendo el salmista? No me doy cuenta a veces. Examíname, ayúdame a darme cuenta. No quiero tener un camino que no sea agradable. Pero sin embargo se habían levantado las voces de los falsos cristos o falsos cristianos que decían: no hace falta obedecer, no hace falta cumplir, no es necesario tomarse tan a pecho la Escritura, no hace falta. Entonces el Espíritu de Dios le habla a Juan y le dice: Juan, escribe. Y Juan obedientemente escribe. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser perdonados y podamos ser hechos hijos de Dios y no perdamos nunca este privilegio de ser hijos de Dios.